Soy Jacqueline Campos y esta es la videoexposición de Derecho Laboral para ver algunos aspectos inherentes a el trabajo, a esos derechos, a esas garantías que tiene el trabajador cuando en un momento determinado cesa la relación de trabajo, qué garantías, qué derechos tiene mientras transcurre ese trabajo. Por eso vamos a abordar lo que se refiere a la inamovilidad laboral, la estabilidad laboral, también algunos aspectos inherentes de esos dos conceptos. Por otra parte, ¿cuándo prescriben los derechos o cuándo caducan esos derechos del trabajador para reclamar sus intereses económicos producto de ese trabajo, si es que ha cesado por alguna razón? En este caso podemos hablar de razones injustificadas, y también cómo son los pasos para solicitar el reenganche, asimismo cuáles son los pasos para la calificación de faltas. Comencemos entonces hablando de la estabilidad y la inamovilidad. Parecen dos conceptos similares, pero tienen cosas que los distinguen y también que los igualan. Podemos decir que la estabilidad es una garantía de permanencia en el trabajo, es decir, el derecho que un trabajador tiene a mantenerse en la misma situación económica, jurídica y social que posee en el empleo por razón de su cargo. Eso sería la estabilidad. La estabilidad está prevista en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué dice ese artículo? Que ese derecho establece el derecho que tienen los trabajadores de permanecer en sus puestos de trabajo. Por otra parte, hablamos de que es una garantía. Igualmente, en cuanto a la estabilidad, encontramos que hay generalmente dos tipos de estabilidad: la absoluta y la relativa. ¿Cuál es la relatividad absoluta? Bueno, esa que se origina cuando el trabajador disfruta o tiene derecho a ser incorporado en caso de que haya sido sacado de su trabajo por una causa injustificada y no fue solicitada adecuadamente su calificación de despido, no se hizo la calificación de falta ante la Inspectoría del Trabajo, por ejemplo. Y la estabilidad relativa son esos derechos que tiene el trabajador a reclamar sus intereses económicos cuando ha sido privado de su empleo por causas ajenas a su voluntad. Y la estabilidad contractual, pues es esa estabilidad que obviamente se da en el marco del ejercicio de un trabajo. ¿Y qué significa? Significa, como lo dice la lámina que tenemos allí, que los acuerdos en un contrato que han sido firmados entre las partes, deben cumplirse en los términos y condiciones que han sido firmadas. Hay otro concepto que es la inamovilidad. La inamovilidad es una garantía. Esto queda a cargo del Estado de hacer que a través de la ley al trabajador no se le pueda despedir salvo razones que están previstas y establecidas por la ley. El artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo habla de que los trabajadores están protegidos de inamovilidad y que no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados, ni que se le hagan cambios de horario. Eso es lo que en definitiva se implica la inamovilidad. La inamovilidad puede ser, es decir, por estado de gravidez, por paternidad, por ejemplo, los delegados sindicales que tienen un trabajo que hacer en defensa de su colectivo de trabajadores, están amparados por la inamovilidad. También los que pertenezcan a la Comisión de Prevención y Seguridad de la empresa, los trabajadores con discapacidad. Respecto a la inamovilidad, quiero acotar también que en los últimos años, prácticamente desde el año 76, el gobierno o los gobiernos han venido decretando inamovilidad, un mes
por un mes, por 2 meses, por 3 meses, pero en los últimos años hemos visto cómo se ha decretado por 90 días, se ha decretado por un año, se ha decretado hasta por 2 años ininterrumpido, de tal manera que el trabajador en la nueva ley orgánica del trabajo y de los trabajadores goza de ese beneficio, de esa garantía y por supuesto todas aquellas que están previstas y establecidas en la Constitución Nacional. Bien, y continuando con el tema de la inamovilidad y la estabilidad, vamos a concatenar estos dos conceptos para aprenderlos a diferenciar, entender que no son iguales, que pudieran tener alguna similitud, porque la similitud es que son garantías, que son derechos. Ahora bien, ¿qué podemos resaltar, qué podemos resumir de la estabilidad y la inamovilidad? Bueno, un trabajador puede tener ambas protecciones al mismo tiempo, prevaleciendo siempre la inamovilidad. No olvidemos que en este momento la inamovilidad es un decreto emitido por el Ejecutivo Nacional, que es una garantía de que un trabajador, para que pueda ser despedido, tiene que ser por una causa establecida en la Ley Orgánica del Trabajo. Sin embargo, es una garantía, es una protección muy especial. La estabilidad se ventila jurídicamente, porque estamos hablando de si cambiaron del puesto, si lo desmejoraron, si le pusieron otro horario, si lo desmejoraron de cargo, por ejemplo. Mientras que la inamovilidad se encausa en un procedimiento que tiene que ser necesariamente, para que sea legal, a través de la Inspectoría del Trabajo. Y bueno, también tenemos que la estabilidad del trabajador no permite, la estabilidad no permite que la empresa pueda cambiarlo de horario, pueda cambiarlo de domicilio de la empresa, porque no está permitido y porque eso se consideraría un despido injustificado. Allí tenemos esa lámina donde ustedes pueden, grosso modo, conocer algunos de esos aspectos. Ahora vamos a hablar de dos conceptos también que tienen que ver con la relación laboral, cuando ésta termina, como son la prescripción y la caducidad de las acciones provenientes de la relación de trabajo. En estas figuras jurídicas, la influencia la tiene el tiempo en que el trabajador adquiere y se le extinguen esos derechos y obligaciones de reclamar, de solicitar lo que interesa. Entonces, vamos a definir, y allí tenemos la lámina, vamos a definir lo que es la prescripción como la extinción o pérdida de un derecho a una acción por el transcurso del tiempo. Eso sería la prescripción. Y tenemos también la caducidad, que sería en este caso la pérdida irreparable del derecho que se tenía a ejercer una acción legal por haber transcurrido el tiempo y no haberla hecho. ¿Cuál es el efecto de la caducidad? Para decirlo de inmediato, bueno, el efecto que tiene cuando caduca esa acción es que la demanda, de haber posibilidad de una demanda en las instancias judiciales, se rechaza y por ello no da entrada al juicio. Los plazos de la prescripción, tenemos una que hay para la prescripción para las acciones derivadas del contrato de trabajo y también para las acciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo. El artículo 51, y allí lo pueden ver en la lámina, destaca lo siguiente: el reclamo de las prestaciones sociales prescribe a los 10 años, el resto de las acciones prescribirán a los 5 años contados a partir de la terminación del servicio adquirido. Hay que resaltar que antiguamente en la ley del trabajo los tiempos del reclamo, de la prescripción y de la caducidad eran muy cortos. En la nueva ley orgánica del trabajo y de los trabajadores, estos tiempos se han extendido porque a partir de que se empiezan a defender los derechos, a proteger, a garantizar los derechos de los trabajadores, estos tiempos
también se han ampliado, siempre garantizándole al trabajador que salga lo menos posible cuando intente una acción. El trabajador tiene además derecho de interponer demanda de alguna otra manera cuando crea que sus derechos están siendo conculcados. Y ya para ir finalizando esta video exposición, nos encontramos con la solicitud de reenganche y la calificación de falta. ¿Cuál es el procedimiento? ¿De qué se trata el reenganche? ¿Qué es la calificación de la falta y cuáles son las faltas? El reenganche no es otra cosa que la restitución de los derechos en caso de que un trabajador amparado por un fuero sindical o por la misma inamovilidad laboral sea despedido o trasladado o desmejorado en su trabajo. El trabajador, cuando es despedido injustamente, va a la Inspectoría del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo es a quien le corresponde hacer esa solicitud. El artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo establece una condición para el trámite de los recursos contenciosos administrativos de nulidad. Y en este caso es fundamental que la Inspectoría del Trabajo sea la que califique la falta, porque sería algo nulo de toda nulidad que no lo hiciera. Ahora bien, la calificación de la falta. Hay que decir que las causas justificadas de despido son, por ejemplo, la falta de probidad, vías de hecho, salvo legítima defensa, injuria o falta grave al respeto y consideración al patrono, hechos intencionales o negligencia grave que afecte la salud y la seguridad laboral, también omisiones o imprudencias que afecten gravemente el ambiente laboral, inasistencia justificada, entre otros. De tal manera que hay un procedimiento para calificar esas faltas. Vamos a decir que estas serían las justificadas, las que están establecidas en la ley. Es decir, que reducción laboral o cualquier otra causa, pues sería una causa injustificada. Muchas veces el trabajador expone que se le está botando el trabajo, por ejemplo, que se le está despidiendo indirectamente cuando hay un cambio brusco, cuando se les desmejora el salario, cuando pasa a cumplir otra función para la cual no ha sido contratada, no tiene conocimiento, etc. Pero de acuerdo a la ley, el procedimiento para hacer la calificación de despido está previsto en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores. Primero, la empresa debe consignar en la inspectoría la solicitud de calificación de despido, es decir, ir a la Inspectoría del Trabajo y solicitar que se califique la falta. Una vez que se admite la solicitud, la Inspectoría en 2 días hábiles y que conste autos tiene para una audiencia conciliatoria. Es decir, se puede presentar a ver qué está pasando, si puede conciliar, siempre evitando lo más engorroso que es ir a un juicio. Pero si no se llega a un acuerdo, se abre entonces un lapso de articulación probatoria de 8 días, 3 para promover, 5 para evacuar, y finalmente el inspector decidirá mediante una providencia, un acto administrativo, si hay o no motivo para despedir al trabajador. Allí hay unas situaciones muy particulares en cuanto a calificar el despido. Una vez que estas cosas pasan, da la impresión que se rompe la relación laboral y no va a ser la misma. Pasa generalmente en empresas donde hay pocos empleados, pero donde hay un mayor número de trabajadores, posible que estas cosas sí se den, siempre respetando lo que dice, lo que establecen las leyes. También hay unos procesos conciliatorios a la hora de revisar porque ha sido despedido un trabajador. De tal manera que todas estas cosas en conjunto nos permiten conocer los derechos, garantías, cómo se hacen las cosas en la práctica, en la realidad, para poder
manejar ese difícil tema que es la relación de trabajo, donde las personas son despedidas injustificadamente, qué hacer, cómo proceder, en qué tiempo lo debo hacer, a quién debo acudir, a quién debo solicitar o ante qué instancia, dependiendo siempre si está en la posición del trabajador, obviamente, o si se está en la posición del patrón, en todo caso, aunque decimos que la ley protege al más débil jurídico y siempre va a proteger al trabajador, pues también en ese derecho de que todos somos iguales ante la ley, ese derecho constitucional de igualdad, esa garantía, ese principio constitucional, pues los patronos tienen también en la ley las formas y maneras cómo se procede en casos de despidos, sean justificados o no. Hasta aquí esta video exposición.